Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, para establecer el concepto de campo eléctrico, lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos una partícula cargada, ¿sí? Y entonces, alrededor de esa partícula cargada, vamos a poner una partícula también cargada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entre estas dos partículas? Pues teniendo en cuenta la ley de Coulomb, pues entre esas dos partículas lo que va a suceder es que va a existir una fuerza de interacción, ¿sí? Esta partícula cargada sobre esta partícula va a ejercer una fuerza en este sentido, ¿cierto? Asimismo, si ponemos otra partícula en otro punto, por ejemplo en este punto, pues en ese punto esta partícula cargada, la que tenemos aquí, sobre esta partícula también va a ejercer una fuerza en este sentido, ¿sí? Y entonces si así sucesivamente ponemos un conjunto de partículas cargadas, ¿sí? Entonces esta partícula que llamamos Q1 va a ejercer una fuerza sobre todas las partículas que se encuentren alrededor. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos establecer de esto? ¿Sí? Pues lo que podemos establecer es que esa carga positiva, ¿sí? Bueno, o una carga, o sea, positiva o negativa, pues modifica precisamente las propiedades del espacio que lo rodea, teniendo en cuenta de que aquí tenemos partículas cargadas, ¿sí? Entonces, el hecho de que existan, ¿sí?, fuerzas de atracción quiere decir que esta partícula Q está influyendo en el espacio, ¿sí?, que rodea, que le rodea. ¿Listo? Entonces, bajo este contexto, pues si nosotros tenemos un punto, ¿sí?, P, sin necesidad de que exista una partícula, entonces como esta partícula ya por su naturaleza está afectando el espacio, entonces quiere decir que también en ese punto P se va a crear un campo eléctrico, ¿sí? Eh, Se va a crear una alteración del espacio, ¿sí? Entonces a esa alteración del espacio pues es lo que se le conoce como campo eléctrico. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico se simboliza con la letra E. ¿Listo? Entonces quiere decir que ese cuerpo cargado, ¿listo? Entonces ya concluyendo se puede decir que ese cuerpo cargado produce un campo eléctrico, ¿sí?, sobre ese punto P, ¿listo?, sobre ese punto P, como consecuencia de su propia carga, ¿listo? O sea, la carga es la que genera esa alteración del espacio que podemos llamar campo eléctrico, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es el campo eléctrico o cómo podemos hallar ese campo eléctrico? Entonces, aquí tenemos en este plano, bueno, en este espacio, una distribución de cargas, ¿sí? Q1, Q2, Q3 hasta Q sub n, ¿listo? Y aquí tenemos una carga de prueba, ¿listo? Entonces esta es una carga de prueba. Carga de prueba, ¿listo? Y aquí tenemos una distribución de carga, ¿listo? Distribución de carga, ¿listo? Entonces, bajo ese contexto, pues existirá una fuerza, ¿sí?, entre Q1 y Q, ¿listo?, de aquí a allá, la cual, bueno, se establece por una distancia que vamos a llamar R1. Asimismo, también existirá una fuerza entre Q2, bueno, llamemos este de aquí abajo, esta no la llamamos Q2, sino la llamemos a esta Q2, ¿listo? Entonces, también existirá una fuerza entre la partícula de prueba y la carga Q2, ¿sí?, la cual están separadas por una distancia R2, ¿listo? Y así sucesivamente con Q3, Q4 y hasta Q sub n, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza sobre esta partícula Q? Entonces, la fuerza neta, ¿sí? Entonces, la fuerza neta
Bueno, la fuerza neta sobre Q, listo, sobre Q, ¿a qué va a ser igual? Entonces, quiere decir que esa fuerza neta sobre Q, pues va a ser todas las fuerzas que están actuando sobre esa carga Q. Es la fuerza que ejerce Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente. Entonces podemos llamar esa fuerza igual a ¿quién? A la fuerza que ejerce la carga 1, que vamos a llamar F1, más, ¿sí?, F2, más, y así sucesivamente hasta F sub n. ¿Listo? F sub n. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos a qué era igual la ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb nos decía que la fuerza entre dos cargas, ¿sí? Entonces recordando, entonces Coulomb, entonces nos decía que la fuerza entre dos partículas, ¿sí?, va a ser igual a ¿quién? A la constante por la partícula por Q, ¿sí?, sobre la distancia al cuadrado en la dirección de R, ¿no?, de R unitario. Bueno, aquí la distancia la estamos representando con esta R manuscrita, entonces nos va a quedar R al cuadrado, ¿sí?, por el vector unitario en esa dirección. ¿Listo? Entonces esa era la fuerza, ¿no?, recordando eso. Entonces si nosotros reemplazamos cada fuerza acá, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esa fuerza va a ser igual a ¿quién? Entonces esa fuerza neta sobre Q va a ser igual a la fuerza 1, que va a ser K, ¿sí?, por Q sub 1 sobre la carga Q sobre la distancia R1 elevado al cuadrado por el vector unitario R1, ¿sí?, más la fuerza 2, que va a ser K por Q2, ¿cierto?, que ejerce la fuerza Q2 sobre Q, ¿listo?, sobre la distancia R2 elevado al cuadrado en la dirección R2 unitario, más, y así sucesivamente hasta la enésima partícula cargada. Entonces hasta Q sub n, Q sobre R sub n elevado al cuadrado en la dirección R sub n unitario. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos acá, podemos factorizar a Q. ¿Listo? Entonces, esa fuerza neta va a ser igual a ¿quién? Bueno, hagamos esto un poco más arriba. Entonces, esa fuerza, ¿sí?, va a ser igual a la factorizada de Q. Entonces va a ser Q factor de ¿quién? De K, Q1 sobre R1 al cuadrado más, bueno, en la dirección Q unitario, esto en la dirección R1 unitario, perdón, más K Q2 sobre R2 al cuadrado en la dirección R2 al cuadrado unitario, más hasta la partícula enésima. Entonces nos va a quedar más K Q sub n sobre R sub n elevado al cuadrado en la dirección Rn unitario. ¿Listo? Y entonces a esta parte de acá, esta parte, como la partícula Q la partícula Q1 afecta al espacio, también Q2, Q3, entonces esta parte de acá es lo que nosotros vamos a llamar el campo eléctrico. ¿Listo? O lo vamos a representar por la letra E. Entonces esto va a quedar que la fuerza, ¿sí?, sobre esa partícula Q va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a Q por E. ¿Listo? Por
el campo vectorial E. ¿Listo? Donde E pues es precisamente la alteración del espacio por la partícula Q1, Q2 hasta Q sub n. Quiere decir que todo este pedazo de acá es lo que nosotros llamamos E. ¿Listo? Todo este pedazo de acá, eso es el campo vectorial E. ¿Listo? Entonces, en términos generales, o la ecuación ya que define el campo eléctrico, pues va a ser esta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces la fuerza podemos expresarlas en términos de la fuerza sobre la partícula Q va a ser igual a ¿quién? A la carga Q por el campo eléctrico que genera cada una de las partículas o la distribución de carga que tenemos en el espacio. ¿Listo? Bueno, entonces características. Entonces la característica es que la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado, ¿sí?, sobre la partícula Q que veíamos allá, Q mayúscula, es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Eso es lo que teníamos técnicamente acá en nuestra gráfica. ¿Listo? Eso es lo que estábamos diciendo y eso es lo que decimos acá. ¿Listo? Otra cosa es, otra característica es que el campo eléctrico, ¿sí?, dependiendo del tipo de carga, entonces se va a alejar o se va a acercar. Entonces para una carga positiva, entonces como la carga es positiva, el campo eléctrico va en la dirección saliente a la carga, ¿listo? O se aleja de la carga. Pero por otro lado, como la partícula es negativa, ¿sí?, entonces el campo eléctrico da negativo, entonces quiere decir que el campo eléctrico en una partícula negativa, con carga negativa, perdón, se acerca a la carga. ¿Listo? Bueno, entonces otra característica es que el campo eléctrico es un campo vectorial, ¿no? Entonces podemos escribirlo en términos de, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, podemos expresarlo en términos de las coordenadas y, j y k, donde x va a depender de la posición x, y, z, lo mismo y y lo mismo z. ¿Listo? Entonces podemos escribirlo como un campo vectorial. Bueno, entonces con esto pues vamos a establecer, vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces el ejemplo es cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga puntual Q igual a 4N. ¿Listo? Entonces recuerde que lo primero que tiene que hacer es la gráfica. ¿Listo? Entonces grafique, así sea una gráfica sencilla, pero trate de hacer la gráfica. Entonces tenemos una carga, ¿listo?, positiva, puede ser, sí, es positiva, donde Q, ¿listo?, equivale a ¿qué? A 4.0 nanocoulombs. ¿Listo? Y entonces nos dicen que hallemos el campo eléctrico que genera esta carga, ¿sí?, que genera esta carga sobre un punto P. ¿Listo? Entonces aquí va a estar nuestro punto P, el cual se encuentra alejado a una distancia de 2 metros. ¿Listo? Entonces 2 metros. Tenemos esta distancia de acá a acá y esta distancia de acá a acá. ¿Listo? Entonces lo segundo pues es establecer la ecuación. Como nos están preguntando la magnitud, ¿sí?, entonces la magnitud, ¿cuál será? La magnitud, digamos, si una carga Q1 ejerce un campo eléctrico sobre Q, la magnitud pues será esta parte de acá, ¿no? Entonces esto será una magnitud. ¿Listo? Oh, qué pena. Entonces esto será la magnitud de esa carga. ¿Listo? Lo mismo para esta carga, entonces este pedazo de acá será la magnitud, ¿listo?, del campo eléctrico, y así sucesivamente hasta la carga Q sub n. Bueno, entonces aquí como solo tenemos una carga en este ejemplo, entonces la ecuación que vamos a tener es la ecuación, listo, lo segundo es la ecuación. Entonces como aquí nos están diciendo magnitud,
Entonces simplemente ponemos E, des en cuenta que no pongo vectores, va a ser igual a ¿quién? A K, ¿cierto? Por la carga 1, ¿listo? Sobre la distancia elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces puedo simbolizar así la R, o si se confunde pues simbolice la común y corriente, R, ¿listo? Entonces esta es la magnitud, ¿listo? Para hallar la magnitud, ¿listo? Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar valores, ¿no? Entonces tercero es evaluar, ¿listo? Entonces el campo eléctrico, la magnitud de ese campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? Acá, que recordemos que vale 9.0 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Listo? Sobre coulomb al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por ¿quién? Por la carga, que la carga era 4 nanocoulombs, entonces lo expresamos en coulombs, entonces esto va a ser 4.0 por 10 a la menos 9, un nano equivale a la menos 9 coulombs, listo, sobre 2.0 metros, y esto elevado al cuadrado, sobre la distancia, ¿no?, entre la partícula cargada y el punto P, listo. Y entonces si hacemos el desarrollo de esto, bueno, aquí entonces se nos van a ir algunas unidades. Entonces se nos va el cuadrado con este de acá, listo. Adicionalmente se nos van a ir los metros, bueno, esto podemos reescribirlo como 2 elevado al cuadrado por metros al cuadrado, ¿no? Cada uno la potencia. Entonces va a quedar 2.0 elevado al cuadrado por metros al cuadrado. ¿Sí? Podemos reescribirlo de esta forma. Entonces vamos a cancelar los metros cuadrados con metros cuadrados. Entonces si hacemos la operación en calculadora, entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 9 newtons sobre coulombs. ¿Listo? Entonces las unidades en el sistema internacional, estas son las unidades, ¿listo? Las unidades son ¿qué? Entonces serían newtons sobre coulombs, ¿no? Coulombs, newtons sobre coulomb. Bueno, entonces pues con este ejemplo expresamos lo que acabamos esta sección, que es lo que significaba el campo eléctrico.